solamente porque viene de un mundo extraordinario del arte, como es Francia, ¿sí? Como es París en particular, donde se generan tantos eventos, tantas promociones al arte y por supuesto a la fotografía. Está, por ejemplo, la FIAC, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en París. Está el mes de la fotografía en París también, un mes, ¿no? Donde todas las galerías de París se, se unen para presentar a los valores fotográficos, no solamente de Francia, sino de otros países. De modo que es una plaza muy importante para la fotografía, no solamente para verla, sino para adquirir fotografías, porque allí hay un mercado de arte muy importante, como lo hay también en Nueva York, que son por supuesto que Alemania, con esas ciudades tan importantes que tiene, en Inglaterra también, pero lo que yo más conozco, las plazas que más conozco son las de Francia, París en particular, y por supuesto la de Nueva York. Y entonces en ese mundo donde se ha movido tanto Charlotte, donde ha estudiado, donde ha adquirido tantas experiencias visuales desde niña, de modo que es un privilegio tenerla en esta conversación, en el último conversatorio que vamos a tener en este ciclo de conversatorios que hemos tenido en el marco de fotográfica. De manera, Charlotte, que me alegra muchísimo tenerla acá. Además, imagínate, ha sido la pionera de casa de subasta acá en Colombia, Bogotá Auction, que es importantísima para el mercado del arte, ¿no? Como, como una alternativa muy importante para no solamente para los coleccionistas, sino para los que queremos en algún momento es, ofrecer los patrimonios que tenemos, no solamente de fotografía, sino de otras artes visuales, de modo que Charlotte conjuga una serie de profesionalismo que estoy segura los que nos están escuchando van a estar muy fortalecidos, van a salir muy fortalecidos de estas experiencias de Charlotte. Entonces, Charlotte, aquí estás. Qué alegría tenerte. No, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de fotografía y tienes razón, tengo la suerte de venir, de haber nacido en un país con una fuerte tradición de coleccionismo en general. Entonces, con una tradición también de coleccionismo especializado, y si bien la fotografía es un nicho de mercado, es un nicho importante y hay no solamente una tradición fotográfica, sino que los respaldos y una sinergia entre instituciones y entre comercio, entre mercado en estos países que mencionaste, Francia, obviamente, Alemania, Inglaterra, Japón también y Estados Unidos. Pero es verdad que el mercado como tal, las transacciones como tal, se concentran sobre todo en París, en Nueva York y en Londres. Entonces, sí hay... En el país de donde vengo hay exposiciones especializadas en fotografía, muchísimas desde hace mucho. Hay galerías especializadas, hay subastas especializadas, es decir, que las casas de subastas tienen un departamento especializado en fotografía y hay una sinergia. Tú mencionaste la feria, tú mencionaste el mes de la fotografía. Yo creo que Paris Photo es la única feria en el mundo dedicada a la fotografía de este nivel, ¿no? Entonces, sí, hay esta tradición que de pronto no existe en Colombia. Yo creo que va a ser interesante poder hacer unas puestas pues, ver un poco países de tradición del coleccionismo en general, países donde
seguramente ya la fotografía existe per se. O sea, yo siento que en Colombia no, de pronto la aceptación de la fotografía como un arte está en proceso, está en camino. Yo siento que la presencia, sí hay presencia de la fotografía en Colombia, pero de pronto la percepción de la fotografía como un medio per se todavía no está anclada aquí. Entonces, sí, si queremos hablar de mercado como tal, es decir, de transacciones, nos toca mirar dónde ocurren las transacciones, es decir, en las capitales que mencionamos ahora. Nos damos cuenta que el volumen de la fotografía en el mercado del arte es muy poquito, solamente menos de 2% de los lotes que se venden en subasta, por ejemplo, son fotografías. O sea, es un nicho, es un segmento pequeño en términos de volumen. O sea, hay pocos lotes, hay pocas fotografías en comparación con otros medios de las bellas artes, porque como les acabo de decir, menos de 2% de lo que se vende en subasta son fotografías. Muchas veces en los cálculos que vemos alcanzamos el 3%, porque por una razón que ignoro un poquito, unen muchas veces la fotografía con lo que llamamos los nuevos medios, ¿no? Entonces, fotografía, nuevos medios es lo que a veces unen en las estadísticas y llegamos al 3% del mercado del arte. Sin embargo, lo que es muy importante es que, a pesar de ser un mercado muy pequeño en términos de volumen, es un mercado que ha demostrado que pues que finalmente ha alcanzado este mercado de la fotografía dimensiones tales que en ocasiones compite con el mercado, por ejemplo, de la pintura, pero en términos de precios. Repito, no de cantidad de obras que vemos venderse, sino de precios alcanzados. Y la fotografía también es uno de estos medios donde se generan precios récords en general para los artistas históricos, para los artistas modernos, pero pues para citar algunos: Ansel Adams, Jan Arbus, David LaChapelle, Robert Mapplethorpe. O sea, son artistas que pueden vender, cuyas fotografías pueden alcanzar 1 millón, 2 millones o 3 millones de dólares en subastas. Entonces, si bien es un mercado pequeño, es un mercado que sí genera mucho interés. Yo creo que el hecho de ver cada vez más estos precios récords en estos últimos años confirma un interés creciente por este mercado en Europa en particular y en Estados Unidos. Yo creo que también demuestra lo interesante que es el medio fotográfico para los coleccionistas. No sé si les interesa hablar de eso. Yo creo que definitivamente el medio de la fotografía está totalmente en sintonía con el espíritu del tiempo. Yo creo que por sus dimensiones, por su facilidad de almacenar, pues hablando de características muy prácticas, del hecho que sea un medio muy moderno, y a la diferencia de lo que llamamos los nuevos medios, hay una materialidad de la fotografía que nos permite pues contemplarla, que nos permite, sí, relacionarnos con el arte de forma finalmente en una dimensión más fácil. Y finalmente también la fotografía es un medio múltiple que lo hace un poco más pues llamativo en términos de precios que algunas obras de otros medios. Entonces, sí, definitivamente yo creo que los otros mercados que tienen tradición, que se adelantan obviamente a Colombia en esta tradición del coleccionismo, nos demuestran que la fotografía tiene un gran porvenir. Es cierto. Sí, cuando dices que la fotografía se está promoviendo, digamos, ¿no? Que se está creando ese nicho en Colombia. Eso es absolutamente cierto. El siglo, a finales del siglo pasado, en la década del 90, cuando regresé a Colombia después de una larga estadía en el exterior, me encontré con que la fotografía no tenía un espacio, las galerías no exponían fotografía, y los museos, la Luis Ángel Arango, de vez en cuando
le vi exposiciones muy interesantes de fotografía, ¿sí? El Museo de Arte Moderno me parece que poco y el Museo Nacional pues menos, pero fíjate que a partir de este siglo, ¿sí? Indudablemente ha cogido un auge, no me refiero para vender, ¿no? ¿No? De compradores, sino una visibilidad, digamos, de la fotografía. Yo digo y sostengo que en este momento no hay una galería en Bogotá, una galería que se respete, que no presente por lo menos 3 exposiciones al año de fotografía. Y el museo, la Luis Ángel Arango, ni se diga las grandes exposiciones que ha hecho de fotografía en este tiempo, ha presentado creo que 3 artistas que nosotros presentamos antes en la Bienal Internacional de Fotografía, ¿sí? Como Graciela Sacos, Joan Foncuberta, estoy acordándome de otro, bueno, en este momento se me olvida, pero sí ha habido 3 fotógrafos que han participado, que habían participado antes en Fotográfica, que habían sido invitados antes a nuestra Bienal Internacional de Fotografía. Y hay que ver que en 2017, en la Bienal Internacional de Fotografía, cuando Francia fue el país invitado de honor, nuevamente ya había sido en 2009, se hizo una gran exposición en la Luis Ángel Arango de Cartier-Bresson. Esta exposición abrió la Bienal de Fotográfica Bogotá 2017. De manera que sí, reitero que hay digamos, una promoción en este momento de fotografía que tal vez no tenga los compradores que necesitamos los fotógrafos, pero pues se está trabajando en eso. Hay muchos concursos de fotografía, precisamente estos conversatorios se han realizado en el marco de un gran concurso que estamos haciendo cada año, cada 2 años desde el 2001, que es la fotomaratón, que este año se va a realizar el 12 y 13 de septiembre, que es un concurso, esta vez por la situación en que estamos de pandemia, se va a realizar a nivel internacional, ¿sí? Porque cada inscrito va a hacer sus trabajos dentro de sus propios hogares. Algo muy nuevo y muy especial, pero precisamente eso es lo interesante, cómo van a captar, cómo van a mostrar sus talentos cada uno de los participantes en esta convocatoria, en este concurso de este año que es realmente inédito. Pero como digo, hay concursos de fotografía, hay festivales de fotografías en otras ciudades, de modo que hay un Sí, auge, hay incentivos. hay un auge, repito, de la promoción de la fotografía, más no, como tú conoces muy bien el medio, ¿no? De compradores, más no seguramente en la necesidad que tenemos los fotógrafos de que hayan compradores y que hayan ventas de fotografía. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que hay unas iniciativas como la del Fotomuseo que hay completamente que destacar en este intento de promover la fotografía como arte, ¿no? También. Fotomeraki también hace un trabajo muy bueno hacia la fotografía. Mencionaste el Banco de la República. También a través de sus exposiciones promueve, valora la fotografía, además de que compran también fotografía para sus colecciones. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que desde el punto de vista comercial, lo que yo siento es que muchas veces los coleccionistas que se interesan en la fotografía, claro, por ejemplo, sí hay un reconocimiento de la fotografía moderna, o sea, sí, fotografías de Hernán Díaz, fotografías de Leo Matiz, van a captar la atención de los compradores porque ya un poco lo que pasa en el mercado internacional ya son artistas históricos y consagrados de una cierta manera, entonces dan una especie de tranquilidad. Sin embargo, yo veo que hay también un coleccionismo interesante de fotografía, pero que
que es el coleccionismo de la fotografía como documento, ¿no? La fotografía como un documento etnográfico, por ejemplo, más que documento más que arte. No sé si me explico. Entonces, eso también es una rama del coleccionismo de fotografía que podemos destacar. Lo otro es que sí, yo creo que la gente se interesa en la fotografía, pero lo que veo es que la fotografía vista como parte de un proceso artístico. O sea, hay grandes artistas colombianos contemporáneos que se destacan por su uso de la fotografía, pero como derivado de su proceso artístico, no como fotógrafos. Si cogemos, por ejemplo, a un Miguel Ángel Rojas, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, no son fotógrafos, pero sí usan como derivado de su proceso creativo la fotografía como un medio. Entonces, creo que el coleccionismo acá no es un coleccionismo de fotografía como tal, sino un coleccionismo de arte contemporáneo o de arte conceptual, y que finalmente el coleccionista no va a discriminar el medio usado por el artista, compra el arte contemporáneo, pero no hay una discriminación por medio. No sé si me hago entender, o sea, no es un coleccionismo especializado, diría yo, en este sentido. Yo creo que sí hay coleccionismo, obviamente, de arte contemporáneo, pero no necesariamente discriminado al medio fotográfico, ¿no? Eh, Ahora, sí, hay galerías, como tú dices, vemos varias galerías que exponen artistas contemporáneos que son obviamente fotógrafos, sí hay presencia, sí hay consumo de fotografía, pero yo creo que, pues, no sé, pensemos en Rosario López, en Sebastián Salgado, Adriana Duque, o sea, sí, Juanita Carrasco, o sea, son los nombres que ahí me pasan por la cabeza que tienen una representación en una galería. Sin embargo, no hay galerías especializadas tampoco, y creo que son muy pocos estos artistas, y finalmente es un mercado todavía incipiante. Es interesante, por ejemplo, lo que está pasando con la Galería El Dorado, que me parece que ha mostrado, en particular con Murmurio, el año pasado, un giro dado hacia la fotografía. O sea, yo creo que sí, vamos en el sentido de cada vez más eh, promoción y validación de la fotografía como arte, pero todavía creo que faltan estas sinergias entre la institución y el comercio, finalmente. Por supuesto. Sí. Yo creo. Bien, bien, hay unas preguntas ya de personas que están escribiendo por Facebook. Por ejemplo, Abo Arevalo pregunta, a mí me gustaría saber si este mercado de la fotografía se plantea ser como el de la pintura, sabiendo que una fotografía puede ser reproducida en gran escala. Pues el mercado, pues no sé, Gilmar, yo contesto, pero el mercado de la fotografía es muy específico. No pretende ser el mercado como el mercado de la pintura. De hecho, creo, y es bastante interesante ver, menciono solo el ejemplo de Francia y cada de subastas, es interesante ver que el medio fotográfico atrae a cada vez más coleccionistas jóvenes por un poco todo lo que describí antes de qué es lo que hace que finalmente, en mi opinión, la fotografía sea en sintonía con un poco con el espíritu del tiempo y representa la modernidad también. O sea, hay una materialidad, y sí, la persona tiene razón, es una obra múltiple. Sin embargo, es muy importante decir que en el mercado internacional lo que vale son fotografías con ediciones, ¿no? Más corta va a ser la edición, más valiosa en el sentido de costosa puede ser la pieza. De hecho, es interesante de pronto que sepan que en el mercado internacional hubo un poco este problema con fotógrafos asiáticos que vendían como el mercado. El mercado ocurre en Europa o en Estados Unidos, pero los fotógrafos son de todas partes en el mundo. Entonces, uno de los criterios importantes en el mercado internacional es que solo las tiradas firmadas y numeradas con un límite de 30 ejemplares y realizadas por el autor o bajo su supervisión gozan o disfrutan, perdón, de la condición de verdadera obra rara. O sea, hay en el mercado un criterio de limitación de la edición de la fotografía
a 30 ejemplares. Por encima de 30 ejemplares se considera que la fotografía pierde su originalidad. Entonces, no es un mercado, digamos que es un mercado que sí tiene sus reglas, es un mercado que para, otra vez, obra múltiple sí, pero obviamente más corta va a ser la edición, más costosa va a ser la pieza. O sea, es interesante, de hecho, si miran resultados de grandes fotógrafos que alcanzan precios récord, siempre hay que mirar. El Cindy Sherman era una edición de 10, existen 10 fotografías, existen 15, existen 20, y en función de eso, el precio cambiará. Pero pienso también que estamos hablando más que todo de la fotografía contemporánea. Sí, ¿No? pero es importantísimo que haya dentro del proceso de arte fotográfico un tiraje limitado. Como si fueran grabados, ¿no? Como si fueran los tirajes de los Sí. grabados. Pero pienso, imagínate una fotografía de ayer, por ejemplo, de Diane Arbus. Tú te imaginas la cantidad de copias, digamos, que se han hecho de Ansel Adams, de una cantidad de artistas modernos, ¿no? Fotógrafos modernos, no contemporáneos, y sin embargo se venden a unos precios bastante altos en el mercado del arte internacional me refiero. Pues hay una diferencia, de hecho ahorita tenemos una fotografía de Nan Goldin en la próxima subasta, precisamente no, o sea, los tirajes o muchas veces son las fundaciones de estos mismos artistas. Ansel Adams, por ejemplo, hay una fundación que es un poco encargada de supervisar estas ediciones post-mortem o las copias que se pueden hacer, entonces tienen que tener un sello de la fundación que sí está autorizada porque maneja los derechos de autor finalmente del fotógrafo, pero está clarísimo que si la foto de Nal Goldin tiene 300 ejemplares, va a costar mucho menos a sus fotos tiradas en ediciones más pequeñas. Sí, obviamente. Eso pasa también con los grabados, ¿no? Sí, pero los grabados es lo mismo. Lo que vale es el grabado que tiene una numeración, puede ser 50, 70, 150 y firmado por el artista, ¿no? Entonces, es lo mismo con los grabados. Más pequeña va a ser la edición, más valioso finalmente va a ser la pieza. Sí. Ay, me salí. Charlotte, tú mencionaste hace un rato una cuestión bien clave que es que la fotografía se la asocia con los nuevos medios. Uh-huh. ¿Tú crees que la digitalización de la fotografía tiene en parte responsabilidad por esta asociación? O sea, donde la fotografía hubiese mantenido su trabajo análogo como con mucha técnica, ¿crees que todavía se le estuviera asociando a los nuevos medios? Es una buena pregunta. Yo sigo pensando y yo creo que pues si hay un consejo para fotógrafos también, yo creo que es muy importante también cuando los fotógrafos presentan portafolios. Creo que de verdad la foto está hecha para ser impresa y no está hecha para quedarse de forma digitalizada. Yo creo que para un fotógrafo pensar en qué tipo de papel voy a usar, en qué tamaño voy a imprimir mi fotografía, es clave finalmente en el resultado final de lo que es una obra de arte. No sé si de pronto la digitalización, o sea, hoy en día con Instagram, por ejemplo, los nuevos o los medios de comunicación o las redes sociales, estamos acostumbrados siempre a ver fotos digitales, nunca las imprimimos, siempre vienen con un texto, un caption y nos ponen en una situación donde finalmente no es tanto la foto que habla, sino la descripción de la foto, y yo creo que la fotografía debe hablar por sí misma, o sea, una imagen es mucho más importante que la explicación de la imagen. Entonces, yo creo que en el arte fotográfico la impresión sigue siendo absolutamente clave, porque como digo, el papel, el tamaño de la imagen determina todo. O sea, yo creo que la fotografía, no sé si es por facilismo, no sé si fue, cuando yo me refiero a los nuevos medios, me refiero, por ejemplo, a las instalaciones luminosas, sonoras, al arte vídeo, por ejemplo.
la verdad yo creo que el arte video es desde el almacenamiento, a la conservación, a nuestra manera de relacionarnos con una pieza de arte video, es totalmente distinto a la relación de contemplación, de materialista que podríamos tener con una fotografía. Entonces, no entiendo, pero es una muy buena reflexión. La verdad no lo sé si es por este auge de la foto digital que se confunden, de pronto sí, de pronto tienes razón, sí. Pero yo creo que hay que Bueno, imprimir las fotos, es muy importante. sí. Bueno, entonces esto se relaciona mucho con la pregunta del millón. Yo creo que ahí tenemos mucha gente que está en este momento observándonos y muchos de ellos tienen esa pregunta y es, ¿cómo yo puedo generar valor en mi portafolio? ¿Cómo es la mejor forma de presentar un portafolio? Ya con lo que acabas de decir, el portafolio digital sería lo mismo a tener un portafolio físico con las fotografías impresas y mostrarlo. ¿Cuál es ese consejo que tú le puedes dar a los fotógrafos para que aumenten el valor de sus trabajos? Pues precisamente, personalmente, pero yo no soy galerista y no ayudo a los fotógrafos a promover su trabajo, no selecciono obras, yo no trabajo con artistas directamente, entonces no estoy en una posición, yo hablaría desde mi experiencia, o sea, empírica, pero yo creo que el portafolio tiene que ser absolutamente preciso. Uno que está en el retrato, las flores, los desnudos, la arquitectura, no. O sea, hay que escoger una línea, hay que escoger una narrativa, que se note que hay un proyecto consolidado. Y lo mismo, no presentar 200, 300 fotos, porque es como si tú me presentas tus fotos de vacaciones. A mí no me interesa que tú me presentas 150 fotos de tus vacaciones para entender tus vacaciones, para entender tu narrativa de tus vacaciones. No me sirve ver 5 veces el mismo plato, no me sirve ver tu playa 5 veces. O sea, hay que absolutamente seleccionar. Entonces yo creo que más conciso es el portafolio, más evidente es. Además, hay que pensar un poco en términos de estrategia. Si yo te presento 30 fotos, que me parece ideal para un portafolio, si te gustan vas a querer ver más y me vas a llamar. Mientras que si te doy 150, es como si te muestro 150 fotos, o sea, no, me parece que no funciona. No sé, yo no sé si son consejos que darían galerías que ven y que estudian portafolios de artistas, pero yo creo que hay que ser precisos, hay que ser concisos, tenemos que entender, creo, a través de la imagen cuál es la narrativa, que se note que es un proyecto consolidado. Ojalá un proyecto curado, ojalá los fotógrafos se rodeen de personas que los ayuden. Porque yo sé que es muy difícil, a uno le gusta su foto y es muy difícil decir, sí, de pronto es muy buena, pero no tiene nada que ver aquí en este portafolio. Guárdala para otra ocasión, no te preocupes, la volverás a usar, pero hay que estar enfocado en su narrativa y en su línea dentro de su portafolio. Y eso de escoger fotos, de borrar fotos, de pronto es un trabajo difícil. De ahí lo importante de pronto de sí rodearse de personas que pueden ayudar. Ahora yo creo que es muy importante, más allá de la persona que nos puede generar autocrítica, es que esté impreso. Yo creo que qué tipo de papel, como lo decía, el tamaño que yo escojo, cómo se va a montar la fotografía, son elementos, creo yo, que sí, que son importantísimos para el espectador. Yo creo que es muy distinto eh, relacionarse a fotos digitales que a un portafolio pues impreso, creo yo. Estoy totalmente Bien, de acuerdo con Charlotte. Yo no agregaría nada al planteamiento que estás haciendo de cómo presentar un trabajo, cómo presentar un portafolio, ¿no? A las galerías, a una revista, Sí, ¿no? y yo creo que no hay que, no sé, yo creo que no hay que, otra vez como decía ahorita, la imagen habla más que mil palabras y eso vale para mí en todos los otros medios en el arte. Si la narrativa está clara, pues la foto tiene que mostrar cuál es mi narrativa.
Y es por eso este trabajo difícil de escoger a veces la fotografía, pero fotografía me tiene que dar algo. Y si no me lo cuenta, pues sale de este portafolio. Pero sí, yo creo que es importante. Como decía, Instagram nos acostumbra a que haya un caption, que haya siempre una leyenda que explique la fotografía, que la describa. Yo creo que no es necesario. Yo creo que título, tamaño, y ya. ¿No? Perfecto. No Sí, sé. bien. Ahí- sí, bueno, traigo a colación algunos comentarios, ¿no? De, por ejemplo, Alfonso Gumucio. Dice, el desafío de la fotografía es ser original, no solamente como representación, sino como soporte. Cuando uno compra una fotografía, quiere tener la garantía de que tiene algo único, como una litografía numerada en edición limitada. Exacto. Creo que pues está comentando lo que dije un poco antes, ¿cierto? Sí, total. Sí, sí, sí. Y también hay otro comentario bueno, ya algo que se mencionó anteriormente, de un comentario de Susana Carrier. Dice, muy oportuna lo que dice Charlotte acerca de que no existe coleccionismo de fotografía como arte en Colombia. Tiene toda la razón, Susana, y desde aquí la saludamos, una gran artista de la fotografía colombiana. Sí, es verdad que yo creo que desafortunadamente para el fotógrafo, como fotógrafo, en Colombia no hay un canal abierto. O sea, si yo pudiera dejar pequeño consejo desde mi posición. Yo creo que hay que trabajar en varios medios si uno quiere ser artista, destacarse de pronto en la fotografía, pero no cerrarle la puerta a otros medios, por ejemplo. Yo creo que es muy importante. Pero, y seguir generando esta educación, seguir generando, sí, esta educación a la imagen fotográfica. Yo creo que lo que es interesante es lo que nos muestran los mercados más avanzados en términos o sea, de tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál es el movimiento de estos mercados afuera? Sí, yo creo que sí es posible generar un coleccionismo especializado, pero tomará tiempo. Sí, también a propósito de otro comentario de Roberto Orru. Dice, y también, mientras que bien que mal existe en Colombia una formación decente en artes plásticas, la formación en fotografía también deja mucho que desear. Y eso, pues, sí, sí es algo que uno nota en el medio, ¿no? Y es algo que de pronto hemos identificado también con Gilma en otras ocasiones, como de esa falta de espacios de formación y de promoción para los fotógrafos. Es un muy buen punto, la verdad yo no estoy en posición, no conozco aquí, no lo sé, no podría responder sobre este punto de la educación, pero una cosa clarísimo es que para que haya mercado en algún lugar, es que para que una ciudad se vuelva mercado en un cierto medio, es verdad que las condiciones son múltiples, o sea, tienen que unirse, que haber una sinergia tanto en condiciones políticas y finalmente criterios políticos como el incentivo a las artes en general, la educación a las artes en general, el respaldo que se le van a dar a los artistas, las becas, el acceso a los museos, el acceso a la cultura, tanto criterios culturales, políticos, económicos, de desarrollar también un interés, van a hacer que surja o no un mercado un mercado en general, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema de la educación es clave. Sí, también hay muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, Alfonso Gumucio dice, el otro tema es que ya no hay fronteras entre lo digital y lo analógico. El facilismo al que se refiere Charlotte es cierto. Cualquier imagen puede trabajarse con medios digitales y transformarse completamente. Ya no vale hablar de la relación entre fotografía y realidad. Fotógrafos como Ansel Adams o Sebastián Salgado son extraordinarios en comparación a las manipulaciones digitales actuales, como la diferencia entre Goya y Andy Warhol, ¿no? Entonces, este es un campo bien complejo, con varios debates todavía vivos. Muy interesante, pero de pronto el interés y el consumo, perdón, siempre lo digo entre comillas, la compra
de los artistas, fotógrafos modernos también tiene que ver seguramente también con eso, comprar una foto vintage, tirada de forma clásica, o sea, obviamente tiene un encanto que de pronto no tiene lo digital, por eso creo muchísimo en la importancia de la impresión de la foto. Bueno, dos preguntas que pueden ir como en una. Nel Camilo dice, saludos desde Montería, ¿cómo crees que los fotógrafos colombianos deberían moverse para crear ese mercado en Colombia? Y Camilo Rosso pregunta, ¿cuáles son como esos criterios que tiene Bogotá Auctions para seleccionar los lotes, como para saber si tienen buena acogida? Bueno, Bogotá Auctions es una casa de subastas y como casa de subastas trabajamos en el mercado secundario, o sea, ninguno de los lotes o de las obras que tenemos en subasta provienen directamente de los artistas. El mercado secundario implica una segunda fase, hasta tercera fase dentro de la carrera de un artista, que ya ha sido movido, respaldado en lo que llamamos el mercado primario, que son las galerías finalmente, que son los encargados de apostarle al artista, ¿no? De hacer este trabajo. En este sentido, la casa de subastas no toma este riesgo, sino que llega en una fase ya casi de consolidación de la trayectoria de un artista, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante para los artistas al momento de pasar en subastas es que finalmente ya el proceso es público y ya finalmente es el público, es la demanda que decide si vale o no y cuánto vale. Porque todo el proceso de subastas es público, hay unos estimados comerciales con un precio de arranque, pero el valor lo va a dar el público y ahí se crean unos referentes públicos, otra vez, perdón la redundancia, unos referentes que van a estar publicados en varias bases de datos nacionales e internacionales. Entonces, ahí nosotros como casa de subastas no trabajamos con los artistas directamente. Hablando de la dificultad del mercado como tal, de la fotografía aquí, les cuento que yo viniendo de un país como Francia, tomé la dirección de la casa de subastas en 2015 y en 2018 tenía muchas ganas de hacer una subasta especializada en fotografía. Para mí era normal, o sea, para mí era normal dedicar una subasta a un medio especializado. Pero les cuento que el intento fue muy difícil y no funcionó. No funcionó, había toda una parte muy linda de fotoreporteros y había fotos más contemporáneos, había precisamente unos ejemplos de artistas también extranjeros muy importantes, y les cito desde Man Ray a Ansel Adams, o sea, grandísimos nombres de la fotografía. Sin embargo, no fue una buena subasta. Después decidí incluir cada vez más fotografías en las subastas de arte, es decir, no discriminar más, incluir fotografía dentro de una subasta de arte, porque la fotografía es un arte también, y ahí sí funcionó. O sea, entonces yo siento que todavía ofrecer algo que diga subasta de fotografía no es todavía el momento, no es todavía el momento porque el público no mira la fotografía, repito, como la foto, como el arte de la fotografía, sino dentro de una subasta general de arte contemporáneo con piezas de arte conceptual. Esta era una de las preguntas. La otra pregunta era sobre los consejos, creo, perdón. ¿Cómo lograr que el mercado de la fotografía colombiana se mueva? Y los fotógrafos. Yo creo que desafortunadamente, pues perdón, no sé si los va a decepcionar, pero no sé si es el trabajo de los fotógrafos preocuparse por el mercado. El mercado está hecho normalmente de intermediarios cuyo trabajo es promover tu trabajo, visibilizar tu trabajo, difundirlo y venderlo. Yo creo que no es el trabajo de los mismos fotógrafos. Ahora bien, si logran vender dentro de sus círculos, desde su taller, pasando por plataformas, sin necesitar a las galerías, está muy bien, pero el mercado implica muchas veces intermediarios especializados y creo que no es
no es el trabajo de los fotógrafos, por eso necesitamos un mercado profesionalizado, necesitamos un mercado ético, necesitamos gente para apoyar y para organizar finalmente este mercado. Ahora, como lo repito, yo creo que si uno es artista, fotógrafo, debería también manejar de pronto todos los medios, porque repito, el coleccionista por el momento acá yo creo que consume sin discriminar. Pero yo quería agregar algo a ese asunto de cómo promover nuestro trabajo, ¿no? También tenemos que hacerlo por nosotros mismos, es una persistencia. Cuando ya nos sintamos que tenemos un portafolio, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Botero, para hablar de otro mundo, pues, cuando comenzó, él siempre ha dicho en las entrevistas, y lo decía directamente en reuniones, en comidas, en donde estaba él, que cuando llegó a Nueva York, ¿sí? Sin un dólar en el bolsillo, lo que hacía era coger su portafolio, ¿sí? Irse de galería en galería, muestre y muestre y muestre y muestre sus obras, ¿no? Hasta que finalmente alguien creyó en él y fue una cosa interesante. Él cuenta que llegó un momento en que la gente quería comprarle tanto que iban a su estudio, a su casa, ¿no? A su casa, y en la boato letra, ¿cómo se llama? En la donde se ponen, donde entran los periódicos y en las casas, el buzón, ¿no? En el buzón de él es que la gente empezaba a echarle dólares y dólares y dólares para que le vendiera sus obras. A ese punto llegó con la persistencia de él, porque lo he visto trabajar así sea así fue. Cuando presentó sus obras, sus esculturas de los Campos Elíseos, increíble, un avión se fue de acá lleno, un charter lleno de compradores y de periodistas y toda esa parafernalia que se da acá, ¿no? Y iba a sus almuerzos y luego se iba a su taller a trabajar y regresaba por la noche a la inauguración, a una fiesta, pero todo el tiempo estuvo trabajando. Me consta porque estuve en su taller en uno de esos días de fiestas, ¿no? Y allí estaba trabajando sin parar. Y a mí me sucedió, yo tengo una experiencia personal también en París. Cogí mi portafolio y empecé de galería en galería, de galería en galería, mostrando mis obras, mostrando mis fotografías, hasta que una galería buenísima de Saint-Sulpice, ¿no? De la Plaza Saint-Sulpice, le gustó mi trabajo y quedé organizada allí con exposiciones y con venta de fotografía, pero también se trata de uno mismo, porque ¿cómo conoce la gente el trabajo si uno no lo muestra? ¿No? Entonces hay una persistencia, ¿no? Una cosa de pura tenacidad hasta que alguien crea en uno. Eso pienso que es la situación en la fotografía y en todas las artes, incluyendo los cantantes y las bailarinas de ballet. Sí, incluso tengo una anécdota muy similar a la tuya, Gilma, y que va muy de la mano con lo que dice Charlotte. Lo que diría Charlotte, yo lo pondría como en otras palabras, ¿no? Diría que más bien el artista o el fotógrafo lo que debe dedicarse, y también uniendo como las palabras de Gilma, es a construir su identidad como artista, ¿sí? Y eso digamos que es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, que ese es un trabajo que no lo logran en un semestre, ni en un año, ni en 2 años, sino es un trabajo de toda la vida. Lo que logró Botero no lo logró de la noche a la mañana, y lograr que la gente identifique sus cuadros con solo verlos es una cuestión que tuvo que haber pasado mucho tiempo para que él lograra esa identidad. Y bueno, y la anécdota que tengo es muy parecida también a la tuya. Yo también estuve en Lyon, en Francia, y al final de mi estadía, también con mis fotografías impresas, también recorrí varios sitios, no para venderlas, sino para hacer una exposición. Encontré una galería de una artista de Polonia
que se llama Mira. Y le presenté mis fotografías y me dijo, listo, trae las fotografías y las observamos. Entonces era como el primer momento en donde yo le iba a mostrar mis fotos a alguien que yo no conocía y que me iba a hacer una real crítica. Entonces me acerqué y las pusimos en una mesa, como 20 fotografías, escogí de miles que tenía y las puse sobre la mesa y empezó a comentarlas y me decía, están muy buenas las fotografías, están muy buenas, cuando menciona el pero, dice, pero, entonces claro, ahí fue un momento crucial, digo, en mi vida personal, ¿no? Porque ella me dice, las fotografías están muy buenas, pero yo no te veo en las fotografías. Entonces, claro, ahí fue como si se me hubiera presentado la panacea, ¿no? Entonces, claro, ahí entendí que el trabajo del fotógrafo es mostrarse en las fotografías y que la gente reconozca las fotografías y reconozca al artista sin ver un título, sin ver un texto, ¿no? Entonces, pienso que ese es un trabajo que hay que empezar, que no es fácil, es muy demorado, pero ahí está la gracia del arte y la gracia del artista, ¿no? Como resaltar. Mira, hay experiencia, todo esto lo congrega a la tenacidad, a la tenacidad. Es que el arte también es muy celoso, hay que trabajar y trabajar y trabajar. La musa, el cuento de la musa le llega a uno trabajando, ¿no? Trabajando todo el tiempo, el máximo de tiempo posible. Y yo tengo un caso particular, mi caso también, otro caso mío, una anécdota, una situación. Yo comencé la fotografía totalmente autodidacta, ¿no? Yendo a los parques, como soy una asidua permanente de los museos y las galerías, no solamente acá, sino en el mundo, ¿no? Empecé a hacer un trabajo, recuerdo que estaba Gustavo Salamea comiendo en mi casa en París y le mostré los trabajos, le mostramos pues los trabajos y se puso a verlos todos y me dijo, lo que más me gustó fueron las fotografías de los museos, imagínate. Y entonces, y me las sacó a un lado y me di cuenta que ahí había como un camino, ¿sí? Porque sí, yo estaba fotografiando la señora con el perrito que salía a comprar la baguette y luego con unos amantes en el parque y cositas así, pero cuando me di cuenta de esas fotografías que él me decía, me dediqué a ir permanentemente a los museos. A las 9 de la mañana yo estaba en los museos y yo estaba allí metida haciendo fotografías, dando vueltas, buscando pues los ángulos y hasta que hice un trabajo, una serie bastante representativa, digamos, ¿no? Y entonces pensé que debía ya meterme de lleno a profesionalizarme y estudiar fotografía, pero pensé que debía pasar a otro mundo que era la cámara de gran formato. Entonces entré a una escuela de fotografía en París y por la tarde no eran principiantes, teníamos que tener ya algo para presentarles a los profesores. Y el profesor nos explicó desde el primer día que todos los días a las 4:30 de la tarde cerraba la clase y cada uno mostraba sus trabajos, ¿sí? Y bueno, fueron pasando, cada uno llevaba su portafolio, iba mostrando, yo miraba con mucha timidez todo. Y un día, yo creo, no sé, ya de las últimas personas que íbamos a presentar portafolio, bueno, yo dije, yo presento el mío, traje el mío, aquí está, y empezamos en una mesa, yo iba mostrándoles el trabajo a todos mirando, y de pronto el profesor me dijo, ¿y tú qué estás haciendo acá? Entonces le dije, aprendiendo. Y me dijo, 10 minutos para que vayamos donde el director. Le dije, claro. Entonces terminó de ver todo, cerramos, se despidió de todos los demás alumnos, nos fuimos donde el director y al director le dijo que si tenía unos minutos para ver mi trabajo, que quería mostrarle mi trabajo, le mostró mi trabajo y ese director me contó que en París había mensualmente una reunión de maestros de la fotografía, de profesionales de la fotografía, que se reunían a discutir, ¿no?, los trabajos y que me invitaba
que me iba a llevar a esa reunión. Y efectivamente yo fui a esa reunión, ¿no? Y imagínate, yo estaba absolutamente sorprendida, se pusieron a ver mi trabajo y uno de ellos me dijo, lo que tienen de malo tus fotografías es que son muy densas. Yo eso lo hacía, como les digo, empíricamente, gasté papel, gasté químicos para hacer estos trabajos y me dijo que si me gustaría estudiar con un profesor que es fotógrafo y laboratorista y me dijo, es el laboratorista únicamente de las exposiciones de Cartier-Bresson, de Robert Doisneau, de los grandes fotógrafos de acá, y vienen fotógrafos de Alemania y de otras partes a hacer sus tirajes de exposición. Imagínate, pues yo le dije que sí, y enseguida pues me dio el teléfono, me dijo que él me contactaba con él, me invitó a almorzar ese señor en un restaurante, fuimos a almorzar, después le mostré todo el trabajo, ¿no?, que tenía, le gustó mucho, me dijo, tienes la entrada a mis cursos, y entonces entré a esos cursos de fotografía con este señor que se llama Georges Lefebvre, yo no sé si ya murió, y me puso desde el primer día de monitora. Eso me sentí mal porque yo le dije, yo quería empezar de cero. Me dijo, no, tú vas a ser la monitora de mi clase. Y bueno, esa es una historia para contarles pues que es la persistencia, que son las ganas lo que lo sacan a uno adelante. Y lo que le dan el derecho de llegar a un sitio a presentar su trabajo, aunque sea con mucha timidez, pero con mucho amor por lo que uno está haciendo. Sí. Bueno, pues ya estamos acercándonos al final. Hay realmente muchos comentarios, pero se hace imposible leerlos todos. Muchas gracias a todas las personas que han escrito, por ejemplo, rápidamente Anthony Santos, Alexander Pinzón, Alfonso Gumucio, Paola Herrera, bueno, Susana Carrier, a todos ellos por sus comentarios, muchas gracias. Y una pregunta final, una pregunta ya como para cerrar en el marco de la fotomaratón. Charlotte, ¿tú consideras que la fotomaratón o las personas que participan en la fotomaratón están aportándole a su trabajo personal en un concurso, en medio de un concurso? Pues yo creo que el concurso siempre es un reto muy bueno para cualquier artista. Claro que sí, yo creo que sí, hay que absolutamente participar. Bien, muchas gracias, Charlotte. Gilma, Oh, con muchísimo ¿tienes gusto. de pronto algún comentario para finalizar? No, respecto a la fotomaratón y la pregunta que tú hacías y la respuesta de Charlotte, sí, por supuesto, la fotomaratón participar en concursos es muy importante, porque sobre todo en este caso la fotomaratón, que se dan 20 temas, que en 2 días los participantes deben realizar esos 20 temas, pues es una confrontación, es un ejercicio sobre todo, un ejercicio muy importante, sobre todo para la fotomaratón participan alrededor, yo creo que un 80% de los participantes son estudiantes de artes visuales, de fotografía, de especialización de fotografía. Sí, y ya están los profesionales de la fotografía que se inscriben también. Pero sí es un ejercicio para estos jóvenes que quieren hacer de su vida profesional, ¿sí? Y de su su manera de mirar al mundo, ¿sí? Con esta profesionalización de la fotografía, ¿no? Y creo que para ellos es un ejercicio muy importante, ¿no? Es perderle el miedo también como perderle la prevención, acercarse a alguien, a hacerle una fotografía, ¿no? A tomarle una foto, porque uno al comienzo tiene mucho miedo de acercarse, de hacerle una foto a alguien. Ya después se pierde el miedo y uno se lanza a tomar todas las fotografías que puede. Pero para eso se necesitan este tipo de eventos que producen ese ejercicio tan importante y esa confrontación, porque los concursos
como todos los concursos en el mundo, son confrontación con los otros. De modo que sí, sí es muy, muy importante. La fotomaratón de ahora no se la pueden perder los que nos están escuchando. Va a ser un tema, los temas son temas muy fáciles, pero esta edición de la fotomaratón es inédita, porque va a ser dentro de sus casas debido a la situación en que estamos en el mundo entero, y es a nivel internacional también, de modo que van a surgir, creo que imágenes muy, muy interesantes de esta situación que estamos viviendo en nuestras propias casas. Bien. Bueno, muchas gracias, Gilma. Charlotte, mil gracias por esta conversación que sin duda alguna es poco usual tenerla, ¿no? En un país como Colombia, en el campo de la fotografía, entonces yo creo que muchos de nosotros la disfrutamos muchísimo, conociendo sobre este mundo que es bien, bien especial. Entonces, Muchísimas gracias. Bueno, entonces... Y que no pierdan el ánimo los fotógrafos, porque no, no importa, hay que experimentar, hay que practicar, y aunque si uno, pues la foto comercial también se puede hacer con mucho arte, entonces a seguir trabajando. Bien. Gracias. Bueno, entonces a todos... Muchas gracias. Muchas gracias por observar, por asistir, por comentar. Nos vemos en la fotomaratón. Ya dentro de 8 días se cierran las inscripciones y se revela la fotoruta. Entonces, digo algo. Claro. Sí, los invitamos este sábado 5 a las 10 de la mañana, cuando vamos a hacer un conversatorio muy especial con Roger Ballen, ese gran, gran fotógrafo internacional que ha sido 2 veces presentado en nuestras bienales, y que el año entrante pensemos que vamos a salir, que esto no será sino un mal recuerdo, la situación en que estamos. Vamos a presentar en cuerpo y físicamente a Roger Ballen en Bogotá. Vamos a tenerlo de manera que el sábado a las 10 de la mañana estaremos conectados. La invitación se hace a partir del fotomuseo. La vamos a hacer para que se puedan conectar a la plataforma de Ilustre también. Hemos hecho una alianza con ellos para presentar en este marco de la fotomaratón a Roger Ballen. Están todos invitados. Súper. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche y nos vemos en la fotomaratón. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Charlotte. Chao. Chao.